es Melina Cardoso y voy a hacer un recorrido anual de los contenidos que vimos en la materia sociopolítica. La sociología es una ciencia que surge en la modernidad. ¿Por qué? Porque este es un nuevo mundo, una nueva era, donde te van a traer nuevas mentes, nuevas ideologías. ¿Qué va a pasar con el pueblo? El hombre quiere dejar de ser un mero espectador para ser el protagonista de su propia vida. No solamente estar forjado por lo que surge y lo que le pasa al exterior, sino él mismo poder tener sus derechos y obligaciones, tener un puesto de trabajo, poder tener una vivienda propia y poder tener educación para sus hijos. ¿Sí? Toda esta evolución que comienza en la modernidad va a tener una parte de racionalización donde el hombre va a ser crítico, reflexivo, va a tener una urbanización donde va a poder lograr tener un lugar donde vivir, ¿sí? Poder emigrar a la ciudad. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir de la industrialización, en conjunto con el capitalismo. ¿Por qué? Porque van a surgir los nuevos puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Estos cambios tan grandes de los que venimos hablando van a forjar una fuerza social, que es la revolución. La revolución es un movimiento grande de las masas del pueblo que van a buscar sus distintas ideologías, van a buscar movilizarse socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, lo cual van a tener dos revoluciones muy importantes, francesa y industrial. Van a hacer que surja el cambio económico y social. Dentro de la Revolución Francesa tenemos el derrocamiento de la monarquía absoluta. Esta revolución tenía como nombre el iluminismo, porque los sacerdotes, los nobles, el rey, el clero eran los que tomaban las decisiones, eran los beneficiarios, eran los que cobraban los impuestos al tercer estado, que era el pueblo, la burguesía. Pero ¿qué pasa? Se crea, a partir de la crisis económica que empieza a surgir y del hambre que la gente comienza a tener, esta sociedad, este pueblo, cambia de actitud, busca avanzar, busca homogeneizar esta sociedad. Entonces comienza hoy lo que hoy llamamos la república. Va a tener una constitución y este pueblo, esta sociedad va a poder tener sus derechos y obligaciones, lo cual va a traer una revolución industrial en Inglaterra. Esto va a favorecer para los nuevos puestos de trabajo. Esta nueva industrialización va a conectar con el nuevo cambio social. ¿Por qué? Porque van a generar nuevas industrias, nuevas máquinas a vapor, ferrocarriles, máquinas textiles. Aquí comienza la urbanización también. La gente comienza a emigrar las ciudades, ¿sí? A buscar un lugar para vivir, como también poder tener una educación para sus hijos. No seguir viviendo una familia completa en una vivienda, sino cada uno poder tener su propio desarrollo económico y social, ¿sí? Vamos a hablar de Comte, Augusto Comte, que es un sociólogo muy importante, y él va a hacer referencia a los tres estadios que van a pasar en todo esto que venimos hablando, en toda esta evolución. Primeramente va a hablar del estadio teológico. El estadio teológico lo que va a decir es que primero va a tener la parte del iluminismo, como veníamos hablando dentro de la Revolución Francesa, que los sacerdotes y el rey son los únicos que van a tener la palabra, van a tener el poder de elegir, ¿sí? Luego nos va a hablar de la parte del estadio metafísico, donde el razonamiento y la intuición van a ir agarrados de la mano, pero realmente no van a tener una base sólida. Por último nos va a hablar del positivismo, ¿sí? Él nos habla del método científico, donde un hecho se puede observar, se puede refutar, puede haber una hipótesis y realmente puede decirte de que es observable. Lo cual él saca la conclusión de que las ciencias sociales no son una ciencia, pero va a surgir Durkheim, que va a contradecir lo que Comte dice, y va a decir que los hechos sociales sí son una ciencia y que las ciencias sociales es una ciencia y que los hechos sociales van a poder verse a partir de lo que surge dentro de la sociedad, de estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque los hechos sociales es el objeto de estudio de la sociología, ¿sí?
Estos hechos sociales comienzan a surgir antes de que el ser humano empiece a exteriorizarse, ¿sí? Es lo que sucede en el exterior de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que busca es tener, el hecho social comprende la relación, el rol que se va a dar dentro de una sociedad entre las personas, entre los humanos. Entonces, lo que va a pasar es que para que una sociedad comience a ser fructífera y comience a avanzar, necesita de una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva se forja a partir de los sentimientos y de la forma de que esta sociedad se va a apoyar mutuamente, de esta solidaridad social, ¿no? De este encuentro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a hablar? De funcionalismo. El funcionalismo nos va a hablar del equilibrio que va a necesitar esta nueva vida social respecto a lo personal, a lo social y a lo cultural. ¿Por qué? Porque al surgir esta nueva industrialización nos va a hablar de dos solidaridades, la mecánica y la orgánica. La mecánica, por un lado, van a ser las sociedades que son simples, por ejemplo el campesinado, que siempre tienen la misma función, que todos realizan lo mismo, son estructurados y cerrados. Y por el otro lado nos va a hablar de la solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque la solidaridad orgánica es realmente lo que está pasando. Es el nuevo cambio, es la nueva sociedad. Son las roles, las funciones que se identifican en el mismo lugar de trabajo, se comprenden en la misma industria, ¿sí? Pero cada uno tiene una función distinta, se especializan en una nueva función, ¿sí? Por eso aquí va a surgir Marx, porque Marx va a decir que el capitalismo es lo que comienza a tener poder y es lo que Durkheim habla de división de trabajo, ¿sí? Y Marx nos va a hablar de la dialéctica del materialismo y va a decir que esta dialéctica tiene tres procesos muy importantes: la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a hablar de una afirmación, de una negación y de una negación de la negación. Porque nos va a decir que esta lucha social va a necesitar un cambio. Esta burguesía, que sería la tesis, va a tener que ser derrocada, ¿sí? Por su explotación y producción que va teniendo por ese capital que genera, pero que produce una explotación al proletariado, ¿sí? Entonces este proletariado busca una nueva forma de vivir. Esto sería la antítesis. Y en síntesis lo que va a buscar es que estas nuevas clases sociales se conformen, que la división del trabajo no sea de manera jerárquica, ¿sí? Que no solo unos pocos pueden aprovechar de estos beneficios, de este oro, ¿sí? De este capital. Entonces va a hablar de la intersección del comunismo. Lo que nos va a identificar son varios conceptos importantes. Por ejemplo, el materialismo, ¿sí? Y nos va a hablar del materialismo histórico. ¿Por qué? Porque él va a hacer el estudio, ¿sí? De todo lo que pasa en los conflictos sociales, culturales, de la producción y de la sobreexplotación de la clase obrera, ¿sí? Va a buscar estudiar esa parte. Después nos va a hablar de la filosofía de la praxis, de la cual va a decir que la Iglesia tiene una parte fundamental para poder hacer tomar decisiones a los obreros, o sea, los duerme, los hace conformistas, pero él va a buscar que estas injusticias empiecen a terminarse. Luego nos va a hablar de la mercancía. La mercancía son los objetos que van a producir estos obreros, ¿no? ¿Sí? A partir de la mano de obra, de su mano de obra que va a ser su capital, ¿sí? Después vamos a encontrar el valor del trabajo que se le da. ¿Y cómo se da el valor del trabajo de este obrero? Es a partir del tiempo que le va a llevar, de las horas hombres, del valor que va a tener su trabajo. Pero va a generar una plusvalía. ¿Por qué? Porque el empleador no le va a pagar lo que le corresponde a este obrero por su trabajo, sino que una parte se va a quedar para él y otra parte es la que le va a retribuir al obrero, ¿sí? Por su trabajo. Luego nos va a hablar
de las luchas de las clases, ¿sí? Como veníamos hablando, va a haber unas luchas de clases enormes entre el proletariado y la burguesía. Entonces, lo que se va a buscar es una nueva introducción, una nueva revolución. El proletariado se va a empezar a desarrollar a partir de una dictadura. Ellos van a buscar su lugar, van a buscar poder forjar su nuevo lugar de trabajo a partir de su merecimiento, por el trabajo que ellos realizan, por su mano de obra. Lo que sucede aquí es que a partir de la Revolución Rusa, ¿sí?, lo que se hace es, Stalin y Lenin empiezan a generar una conciencia social. ¿Por qué? Porque ellos ven que el marxismo empieza a introducir este movimiento, ¿sí?, en la sociedad. A ellos estar en el mismo lugar, porque siguen siendo pueblerinos, siguen estando en un lugar sin tener una introducción del capitalismo, entonces ellos dos lo que buscan es forjar este movimiento para ser conscientes de lo que va a suceder. Entonces se encuentran, buscan la forma de hacerlo, y esto lo que va a surgir es un desorden completo, ¿sí? Un desorden, un caos que va a traer un orden, va a empezar a surgir el orden. Y ahí podemos hablar de Morin. Morin nos habla de dos paradigmas, el de la simplicidad y el de la complejidad. El de la simplicidad nos habla de dos puntos totalmente distintos, del desorden y del universo, ¿sí? Y dice que las organizaciones solamente se han creado para cumplir un objetivo simple, que no tienen otra opción. Pero, por el otro lado, nos va a hablar de la complejidad, del paradigma de la complejidad. Entonces nos dice que el universo y sus subsistemas están en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de cada uno, de su independencia, su dependencia, están organizados y desorganizados. Ellos se necesitan para trabajar en conjunto. La organización se necesita para trabajar en conjunto. Más allá que haya un desorden, en ese desorden la organización funciona de esa manera, ¿sí? ¿Qué pasa con los paradigmas? Los paradigmas van cambiando y van haciendo que la sociedad vaya evolucionando, que se vaya homogeneizando, lo cual el conocimiento tiene que ser cada vez más fructífero, tiene que desarrollarse. Y Morin nos va a hablar de los 7 saberes de la educación que van a ser fundamentales para la educación, ¿sí? Nos habla primeramente de las cegueras de los saberes, ¿sí? Él nos habla de una ilusión y de un error y nos dice que hay que estudiar el desarrollo de las características mentales, cerebrales y culturales de la condición humana. Después nos habla de enseñar la comprensión, que a partir de la comprensión nosotros podemos generar la aceptación, ¿sí? La comunicación, nuestra comunicación tiene que mejorar. Enseñar el género humano, ¿sí? La multidimensionalidad donde vivimos, nuestro planeta, todo lo que nos sucede alrededor, no solamente socialmente en el mismo lugar, sino lo que nos sucede en la globalización. Por el otro lado, nos habla de enseñar la condición humana. La condición humana nos habla de el ser, ¿no? Social, biológico, cultural, del ser en común, en conjunto. Nos habla de afrontar las incertidumbres. Sabemos que en este mundo podemos pasar por distintas incertidumbres y nos van a generar estos cambios, pero lo importante es poder afrontarlo, que lo que nos sucede, lo que nos lleva a ser distintos. También tenemos el estudio de la ética del género humano, ¿sí? Aquí lo que vamos a necesitar es anteponer la condición antropoética. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad, el individuo y la especie. ¿Qué se busca? Se busca conocer la democracia, la condición humana, ¿sí? De lo que nos va a generar, nos va a ayudar a poder entender todo nuestro proceso ético y moral, de lo que podemos llegar a hablar de patria-tierra.